Joyapa Sutu, Marlene Soto, buenas noches, profesor. Ayichu Hanki, familiarki, Guamaraiki, Sanoyapajan, Ki Nakanan Yuntu, trabaja juntos, unidos. Kanan Limasa, Imperio Incaico, Ayu, Organizacionanta Lima, hoy. Vamos a exponer en esta oportunidad lo que es el Imperio Incaico, Tahuantinsuyo, Ayu y la organización social incaica. La situación coyuntural Imperio Incaico, tendremos que hablar en primer lugar del Tahuantinsuyo, conocido como el Imperio Inca. Los incas fueron la civilización más avanzada de este imperio. Los incas conquistaron territorios, hicieron obras de ingeniería como ciudades, caminos, puentes, jeroglifos, ¿no? La ciudad y la capital más importante es el Cusco. El idioma quechua en este imperio que clasificó su religión con la divinidad, la Pachamama. Pachamama representaba la tierra, esa tierra que ellos veneraban porque eran la cosecha del día a día de su alimentación. Recordemos que en el imperio incaico del Tahuantinsuyo el gobierno era una monarquía, ¿no? Poseía un parlamento llamado Tahuantinsuyo Camachip. ¿Qué quiere decir eso? Asesorado por el monarca inca en sus decisiones para gobernar el imperio del Tahuantinsuyo. Si bien es cierto, esta organización social, ¿no?, considerada en suprema totalidad mundial, ¿no?, el hombre andino creía en los animales, ¿no?, en el mar, en las plantas, ¿no?, que era como su Dios universal, el poder absoluto en diversas esferas de orden social y sus prohibiciones destinadas a mantener un modo de existencia a nivel social pacífico en base de los principios. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No seas ladrón, ni perezoso, ni mentiroso. En el análisis también que se puede ver en el imperio incaico, ¿ya?, lo más grande de este imperio, por todas las obras político, social, sus formas de trabajo que tenía el Tahuantinsuyo, pero también cómo cae, porque cayó el Tahuantinsuyo ante el imperio español, cuando se encontraba en una inestabilidad, porque recordemos que al morir el monarca inca, Huayna Cápac, sus dos hijos Huáscar y Atahualpa inician una guerra civil por 3 años, lo cual Atahualpa ganó la guerra civil y se quedó con el trono, ¿no? También recordemos la historia que Francisco Pizarro llega a Cajamarca, lo secuestró y lo ejecutó. Y en los años de 1572, el virrey peruano Francisco de Toledo ejecutó al último monarca, Inca Túpac Amaru. Aquí se da el fin del Tahuantinsuyo. Hablemos ahora de las formas de trabajo del imperio incaico, ¿no? En las formas de trabajo del imperio incaico tenemos, ¿no?, el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era el trabajo que consistía en la ayuda mutua entre miembros de un auyu. La Mita, el trabajo obligatorio y por turnos a favor de un Estado,
realizado por los mitimaes. Y la minca, el trabajo para construir los puentes, casas, ¿no? Fortalezas, ¿no? Esta era una forma de trabajo en el Tahuantinsuyo unido, ¿no? Y también sistemático. Por eso llegaron, ¿no? A ese gran imperio de una civilización avanzada, una organización a uno, ¿no? Dentro del Tahuantinsuyo. Enfoquémonos ahora el Ayllu y en el imperio incaico. ¿Qué es el Ayllu en el imperio incaico? Recordemos que se organizaban mediante el Ayllu, ¿no? Entonces, el Ayllu era la célula fundamental en la organización social, política y económica. Es como una agrupación de familias o una comunidad semejante a un clan, ¿no? Gobernadas por un jefe. Este jefe era el curaca, los curacas se creían descendientes de un dios. El curaca era, bueno, impuesto, ¿no? Por el imperio inca, y también el curaca se encargaba de organizar, ¿no? Eran como los jueces en esa época, y de distribuir el trabajo entre el Ayllu, ¿no? Y los miembros del Ayllu trabajaban su tierra, pero también tenían la obligación de trabajar en el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué importancia es el Ayllu? Es conocido uno para todos y todos para uno, ¿no? Acá también debemos de enfocar, ¿no? En el Ayllu que habían vínculos de sangre, vínculo religioso, vínculo político. En el vínculo de sangre es el tronco familiar, es la descendencia, ¿no? De la familia dentro del Ayllu. En lo religioso está la divinidad protectora. Acá hablamos de un tótem, ser que engendraba los cerros, relámpagos, el mar, ¿no? Esa divinidad que ellos tenían. Y en lo político, el jefe era el curaca, que en nuestros tiempos, ¿no? Si lo llevamos a nuestros tiempos, es como un alcalde, ¿no? Que se encarga de la organización, ¿no? De las formas, ¿no? De trabajo dentro de este clan del Ayllu. Ahora veamos la organización del imperio incaico, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿no? En esta organización que había etilista y clasista. En etilista se refiere a un grupo social, ¿ya? Dentro, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Los clasistas son las clases sociales. Aquí tenemos la realeza, la nobleza y el pueblo. En la realeza, llamado panaca real. La panaca real es honor, el término, ¿no? De la colla. Quiere decir que el inca, llamada Zapac Inca, acompañada a la colla, a la esposa principal del inca. Entre el inca y entre la colla eran como una fusión de dios sol o dios de la luna. Entre ellas dos nace el lauqui. El lauqui es el príncipe heredero. Luego ya vienen las ñustas y las princesas, ¿no? En la nobleza, conformada también por los orejones. Aquí tenemos la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y la nobleza regional, ¿no? O la nobleza advenediza. En la nobleza de sangre, que está conformado por los familiares incas, ¿no? En la nobleza de privilegio, ¿quiénes eran los privilegiados aquí? Personajes que hicieron algo por el Tahuantinsuyo, inca.
¿no? Los consideraban nobles. Y en la nobleza advenediza o regional, aquí estaban los curacas del pueblo ya conquistados. Luego tenemos el pueblo, tenemos a los jatunrunas o purujet, ¿no? Los mitimaes o los mitmas, los yanaconas y los piñas. Los jatunrunas o purek, ellos eran los personajes que labraban las tierras. Los mitmas, ¿no? O mitmaes son pueblos trasladados, ¿no? Son los pueblos trasladados. Acá en los mitmas vamos a ver tres tipos: los mitmas de la conquista, los mitmas de la colonización y los mitmas del castigo, ¿no? Yanaconas y piñas. Ahora, contestame junto Wambra Limacoyachipa Nohaicha Anita. Voy a dar el pase a mi compañera Anita. Gracias.